Estamos delante de una cámara frontal de 8 megapíxeles. Me hubiese gustado de que la cámara frontal tuviese más calidad, pero lamentablemente 8 megapíxeles es un angular con apertura 2.1, graba en resolución de 1080 a 30 cuadros por segundo, y la triple cámara trasera es un sensor de 48 megapíxeles, un angular, apertura 1.8, el segundo es un macro cámara, un sensor de profundidad, y graba en resolución de 1080 a 30 fotogramas por segundo, y cuenta con HDR tanto en las cámaras de atrás como en la cámara frontal. Me hubiese gustado que grabara por lo menos en 2K o en 4K a 30 cuadros por segundo, pero imagínense, no se puede pedir demasiado. Así que en cuanto a las cámaras, graba 1080 a 30 cuadros en la parte de atrás y en la parte frontal. La imagen que tú ves es con la cámara de atrás, está en máxima resolución. Que seguimos con este primer vistazo a las cámaras de este Poco M3. Ahora voy a probar si la estabilización de imagen es buena, porque estuve viendo las funciones y no tiene estabilización de imagen. Mira, voy caminando y así sería de serie la estabilización de imagen, o al menos en las configuraciones yo no encontré estabilización de imagen. Así que seguimos con este video. Vamos allá. La cámara frontal está al máximo para que ustedes vean cómo graba tanto la cámara de atrás como la cámara frontal. Así es, esto es un primer vistazo a las cámaras de este Poco M3. Voy a seguir tomando imágenes, sacando algunas fotos, probando el zoom, para que ustedes vean si este dispositivo vale la pena. Así que seguimos con el video.